eléctrica que me brinde energía firme para aquello. Entonces, las obras de centrales hidráulicas son muy necesarias. Pero a mí me da a entender, no por este gobierno, sino por los gobiernos anteriores, que existe un celo y no dejan firmando proyectos de generación hidroeléctrica para el siguiente gobierno que los inaugure. Por ejemplo, por mencionar algo, ¿no? O sea, el gobierno de Lucio Gutiérrez dejó firmando Masar y lo inauguró Correa. Correa en 10 años hizo 1.500 megavatios con Coca-Cola Sinclair. También fueron insuficientes porque debían haber sido 3.000. En ese tiempo, del 2007 al 2017, habían 300 megavatios de incremento al año. Entonces, en 10 años son 3.000 megavatios. Entonces, debían haber hecho eso. Ahora, como la población ha crecido, como el Producto Interno Bruto y el Ecuador quiere desarrollarse, la demanda subió. Entonces, es importante que sigan creciendo. Entonces, este gobierno ya debió haber iniciado desde el primer día de su administración nuevos proyectos para que, en caso de que se reelija, él mismo los inaugure o los inaugure el siguiente gobierno. Entonces, los ciudadanos deben estar muy conscientes de que un gobierno, de que un candidato que no tenga claro el financiamiento y el plan de cómo van a construir nuevas centrales hidroeléctricas, prácticamente vamos a seguir en este círculo vicioso. Entonces, se necesitan centrales hidráulicas, se necesitan centrales nucleares en tierra que me brinden energía firme, se necesitan centrales a carbón, que es una fuente mucho más barata en lugar de quemar combustibles fósiles. Los candidatos o los actores políticos que ofrezcan centrales solares o fuentes solares, fuentes eólicas, es engañarle a la ciudadanía, porque ese tipo de fuentes también dependen de eventos meteorológicos. La energía solar apenas la tenemos 4 o 5 horas al día, y a las 7 de la noche, ¿qué respuesta le damos a la ciudadanía? La energía eólica depende del viento y nosotros no podemos depender si hay o no hay viento, así como un ministro anterior estaba pidiendo a Dios que haya lluvias, cuando esto no se trata de pedir a Dios ni ir a misa, sino de ejecutar obras. Lo que se necesita son obras, obras y más obras en el sector eléctrico ecuatoriano. ¿Se debe entonces seguir importando energía desde Colombia o de otras naciones en vista del panorama en el Ecuador? Y estamos en un país que no hay recursos como para invertir en el sector eléctrico, ingeniero. No nos queda de otra. Para que nuestra ciudadanía entienda, aparte de que el sector eléctrico es un paciente oncológico, porque tiene metástasis, tiene tumores de corrupción, de gente que está dándose la vuelta en el sector, también es un paciente con insuficiencia renal. Y la interconexión con Colombia no es otra cosa que una diálisis que lo mantiene vivo, pero ¿por cuánto tiempo? Entonces, en el año 2023 ya salieron 281 millones de dólares del país, del bolsillo de los ecuatorianos, porque le compramos energía a Colombia, una energía carísima, y 4 millones al Perú. Con esos 285 millones de dólares, pudimos tranquilamente haber construido una central de unos 130, unos 140 millones de dólares y evitar el atraco y lo que constantemente están quebrando las distribuidoras y las generadoras, porque tienen un modelo caduco que ya no está funcionando y que se debería, pues, al menos implementar, hacer un benchmarking de modelos de mercados eléctricos de otros países que sí son exitosos, y tomar lo mejor. Tenemos a nuestros vecinos de Colombia que, a pesar de que también tienen épocas marcadas de estiaje, no están sufriendo los apagones que nosotros lo vamos a sufrir de manera inminente, especialmente en el mes de noviembre. 7:22, oiga, totalmente calamitoso el diagnóstico. Entonces, ¿cuál es tal vez la proyección en el marco de este 2024? Y le reitero la pregunta inicial, ¿los apagones son inevitables? ¿El Ecuador va a vivir nuevamente apagones a partir del mes de septiembre? En vista de que tenemos una infraestructura que no es suficiente, el negocio de la importación, oiga, no es eso, es un negocio, porque no es una solución realmente a los problemas que nosotros tenemos para generar la electricidad que consumimos. A ver, vamos a responder las dos partes. O sea, lo que es un negocio de este tema de la importación, y sobre todo si los apagones son inminentes. Por supuesto, en noviembre, que es la época más seca, seguramente ya se habrá consumido parte de la represa de Masar, y estos 110 megavatios no van a ayudar al déficit
que tenemos. No van a estar instalados a tiempo los motores de las subestaciones que se encuentran en la costa, y adicional a eso, Guayaquil padece un gravísimo problema, ojo, gravísimo problema por sobrecarga en los transformadores de varias subestaciones de la principal urbe de Sudamérica. Me refiero a Guayaquil. O sea, están saturadas las líneas de transmisión, están saturados las subestaciones, los transformadores. No se ha anunciado, no se ha visto que implementen nuevas líneas de transmisión, nuevas subestaciones, más transformadores, más capacidad de transformación. Por eso es que no existe un desarrollo del sector productivo del Ecuador y de esta gran fuente, de este gran Guayaquil, que es lo que se necesita. Permítame el inciso, permítame el inciso. El otro día, por un globo de helio, se dañó una línea de transmisión y varios sectores del Cantón Daule se quedaron sin energía más de 6 horas. Eso ratifica lo que usted nos dice, que esas líneas de transmisión están saturadas, no se les ha dado el mantenimiento. En ese sentido, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De las empresas distribuidoras de energía o de quién? Si es que la falla de la línea fue por un evento fortuito, como usted me dice, un globo de helio, por supuesto. O sea, hay una falla, tiene que abrir ambos interruptores de las subestaciones, aislar la falla y lamentablemente eso se da. Lo que sí puede hacerse y debería hacerse es tener redes, en este caso ya no radiales, sino en mallas o mejor dicho, en anillos. ¿Para qué? Para que si se va la energía por un lado, yo pueda abastecer por otro lado, pero siga habiendo el continuo servicio de energía eléctrica. Esto quiere decir que, o sea, las subestaciones por lo menos deben tener 2 ingresos de energía en alto voltaje y varias salidas en medio voltaje para evitar que cantones enteros o provincias enteras se queden sin energía. Ahora, retomando el otro punto, usted me indicaba, o sea, bueno, y estamos también hablando de que en campaña, o sea, ya se ofreció y el presidente ofreció que va a invertir en transmisión, que va a hacer nuevas obras. Bueno, hasta la fecha no se ha visto nada y lamentablemente el gobierno no es Daniel Noboa directamente responsable. Esto hay que aclarar. O sea, si no es la competencia profesional del presidente de la República, sí tiene gran responsabilidad los asesores que prácticamente forman una burbuja alrededor de él, porque lo que hacen estos asesores es indicarle lo que él tiene que hablar. Entonces él habló de que va a haber la inversión del sector privado en el sector de transmisión. Eso es un error conceptual grave porque es un monopolio de Transelectric el que maneja y opera el Sistema Nacional Interconectado. Entonces, lamentablemente al presidente, sus asesores le engañan, le hacen cometer errores y estamos como estamos hasta la fecha. O sea, la ley no más apagones es eso nomás. Quedó solamente en el nombre de una ley, porque en la práctica vendrán más apagones a nuestro país. Y en ese mandato legal sí habría la posibilidad de que el sector privado genere la electricidad que necesitamos los ecuatorianos. ¿Usted cómo observa ese mandato legal? Brevemente, por favor. Que fue un desperdicio cuando tenía la mayoría en la Asamblea, porque no se insertaron los artículos que debían haberse puesto, como es la liberización de todos los valores de potencia que pueden construir el sector privado en proyectos hidroeléctricos, en proyectos de todo tipo de generación. Lamentablemente están limitados a 10 megavatios y eso es absolutamente insuficiente, que ni siquiera representa el 0.02% de la demanda máxima del país. Entonces deberían liberar, ¿para qué? Para que las empresas privadas, o sea, el Estado llame a ofertas y prácticamente concesione a 50, a 30 años a tarifas preferentes, porque también es un negocio, y se lo pueda recuperar, o sea, el inversionista pueda recuperar, se entregue la seguridad jurídica que se necesita, pero lamentablemente el gobierno desperdició esa oportunidad y muy difícilmente va a poderse hacer una nueva reforma a menos que haya una nueva asamblea y un nuevo gobierno en donde se destrabe esta situación. Ahora, usted me habló de un negocio de la importación de Colombia, pero por supuesto que es un negocio porque quienes están vendiendo la energía cara, que llegó hasta 61 centavos del kilovatio hora, son los productores de energía térmica colombiana, son productores privados.
Es decir, Colombia no nos vende la energía hidroeléctrica barata que ellos tienen, nos venden la energía térmica cara cuando a ellos ya no les sirve. Entonces, o sea, también existe una omisión y eso le corresponderá a Fiscalía y también un análisis ya hasta de tipo político, ¿sí? De por qué dejaron las autoridades anteriores, me refiero a la administración de Uquillas y toda esa pandilla, por qué dejaron pasar tanto tiempo desde la época inclusive de Moreno y no hicieron nuevos proyectos hidroeléctricos. Aquí hay responsables sobre esta crisis y no es que simplemente renunciaron o salieron de una empresa y ya quedan tranquilos. O sea, esta gente tiene que ser investigada en cuanto a su patrimonio y el gran daño que han causado, que es tan fuerte como el de la pandemia. Para finalizar, así como hubo la crisis de la pandemia y apareció un inefable personaje como fue Daniel Salcedo y todo ese entramado de corrupción, después de un tiempo aparecerá lo mismo, pero en la barcaza. Entonces ahí aparecerán personajes y lamentablemente algunos quizás ya huyan del país, mientras los ecuatorianos seguimos pagando los platos rotos. Ingeniero, un gusto conversar con usted, muy interesante. Lo volveremos a invitar en otra oportunidad para seguir abonando esta discusión de las soluciones en vista de la crisis que vivimos en el sector eléctrico energético de nuestro país. Gracias por su tiempo, gracias por estar esta mañana en Buenos Días América. Un cariñoso abrazo para todos los guayaquileños y para Radio América. Gracias a usted. 7:29 y estuvo con nosotros el ingeniero Sebastián Rivadeneira, docente universitario, también es especialista en centrales de generación hidroeléctrica y termoeléctrica. Oiga, lamentable, ¿no? El diagnóstico, lamentable el diagnóstico de nuestro invitado. Él menciona que están trayendo una barcaza para seguir quemando combustibles fósiles y, bueno, van a vender la energía en 19 centavos. Él menciona que fue o es mal negocio, es un mal negocio, aunque esto termina beneficiando a otros actores, ¿no? Y eso abona mucho más a de que uno piense, ¿no? Y uno crea de que hay corrupción en el sector eléctrico de nuestro país. Dice que el país ha gastado 245 millones de dólares solamente en el 2023 importando energía desde Colombia, energía que nos ha costado hasta 61 centavos el kilovatio hora y que el negocio ha sido con productores térmicos privados. Es decir, no es que es de nación a nación, sino que es la energía que como que no les sirve al Estado colombiano o como que no va a tomar en cuenta, entonces esa energía es la que nos han vendido. Sin embargo, en lugar de haber construido mayor infraestructura hidroeléctrica como una solución, él menciona que, oiga, anualmente se necesita una central hidroeléctrica que genere 500 megavatios, porque existe un incremento anual en ese sentido por parte del consumo de los ecuatorianos. Vamos a seguir hablando de este tema, del sector eléctrico, porque lo que dijo al final no es cosa menor. A propósito de la traída de la barcaza turca, en algún momento saldrá, así como en su momento en la pandemia, un Daniel Salcedo involucrado en ese proceso de contratación. Hay que esperar en todo caso qué sucede. 7:31, a esta hora nos vamos con...